Esta tarde nos acompaña Tomás Holdley. Tomás es ingeniero civil e industrial, con más de 10 años de experiencia, liderando procesos de escalamiento y diseño de reactores industriales para proyectos de biotecnología, bioquímica y nanotecnología. A su vez, es gerente general de Aintech, compañía que él formó, la cual se dedica a la implementación industrial de soluciones de base nanotecnológica. El título de la intervención de Tomás es Del laboratorio a la gran industria, nanotecnología. Podemos decir que la nanotecnología en nuestro país, y por supuesto, Aintech está en esa senda, está manufacturando en gran escala partículas metálicas nanométricas, y de eso conversaremos esta tarde. Algo novedoso, algo que nosotros, si tú te fijas en nuestra audiencia, Tomás, ¿ah? Muchos peinan canas, así que encantado, pero encantadísimo de que nos acompañes, por dos razones. Primero, algo nuevo, novedoso, que no está en nuestro ADN de formación, por así decirlo, y que está entrando, pero con todo, y por supuesto, bien nos merece que tú nos des y nos acompañes esta tarde. Por lo tanto, bienvenido y toda la audiencia para ti. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que están presentes por permitirme tener una instancia donde pueda contarles de qué se trata la nanotecnología, cómo se está desarrollando una nueva industria que va creciendo bastante rápido, bastante fuerte dentro del mundo de las industrias general extractivas y industrias químicas. Y la nanotecnología, bueno, es algo que existe desde que la formación del universo, pero que recién hace muy poquito empezamos a entender, a apreciar y a estudiar. Y desde ahí se desprende esta nueva industria, como les comentaba, que tuvo un proceso un tanto largo entre el laboratorio y la industria a gran escala. ¿Ok? Quiero compartir mi pantalla, a ver si puedo. Sí, por supuesto. Preparé una pequeña presentación, espero no darle mucho la lata, porque a mí la verdad es No, que al este es un contrario, tema. siéntete libre de hacer todo lo que tú estimes conveniente. Bueno, para mí, como les comentaba, es un honor poder estar presente a ustedes, gente que tiene muchísimos años de experiencia en la industria. Nosotros somos, la verdad, una empresa joven que tiene todavía mucho que aprender. Y esta instancia, obviamente, permiten absorber conocimiento y absorber experiencia de todo. Y vamos a empezar a comentarles muy brevemente para poner un poco de contexto sobre Aintech. ¿Okay? Aintech es una compañía que trabaja en la integración, como bien lo mencionaron en la presentación que hicieron, a una escala industrial, soluciones químicas de base nanotecnológica, ¿vale? Pero quiero ondear un poco en qué es la nanotecnología, porque finalmente suena muy rimbombante y muy propio de, a lo mejor, algunas películas de ciencia ficción. Pero la verdad es que la nanotecnología es una aplicación, ¿cierto?, que se trabaja con algún fin industrial, obviamente, o alguna aplicación práctica que se trabaja a una escala muy pequeña. Esta escala, estamos hablando de que según estándares internacionales, se define entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, pero esta definición ha ido evolucionando en los últimos 3-4 años.
y ha sido un poquitito más flexible en relación a la definición del tamaño mismo. Y finalmente, la nanotecnología es el resultado de un área de la ciencia que se llama la nanociencia. ¿Okay? La nanociencia básicamente se dedica a el estudio y la comprensión de fenómenos en la materia, en los elementos, que son observables en esta pequeña escala que ya les comenté, de 1 a 100 nanómetros. Eh, Dentro del estudio de esto, ¿cierto? Por diferentes metodologías científicas, se pueden evidenciar propiedades que fueron descritas a principios de siglo, ¿cierto? Por el físico Heisenberg, cuando se comenzó a hablar de las propiedades cuánticas, ¿cierto? Y de que y eran obviamente muy teóricas, pero ya venía teorizándose eso hace bastante tiempo. Luego, desde la nanociencia, sale la nanoquímica. Y la nanoquímica, obviamente, es el diseño de metodologías de síntesis que nos permiten controlar la elaboración. Se ocupa mucho la palabra nuevos materiales. La verdad es que son la tabla periódica, no sé, esta disciplina no la reinventa, sino que la utiliza de otra forma, generando una suerte de rompecabezas utilizando los átomos, ¿cierto? Y te permiten estas técnicas que nacen dentro de la nanoquímica poder manipular a nivel atómico y molecular la fabricación de propiedades que permitan el aprovechamiento de estas propiedades que les comentaba, que ya les voy a comentar más adelante. Importante destacar que la nanotecnología o las nanos aplicaciones en general no es algo nuevo, ¿ok? Es algo que existe en la naturaleza desde siempre. El principal fabricante de nanomateriales es la misma naturaleza. Podemos evidenciar esto y la producción a gran escala, la erupción de un volcán, ¿cierto? Y un volcán, de hecho, produce muchos nanomateriales compuestos por diferentes elementos, hierro, tenemos sílice, tenemos carbono y así muchas partículas que han estado desde que existe el planeta. Pero por otro lado también lo vemos en aplicaciones biológicas. Y finalmente la nanotecnología es muy transversal, no solo a las aplicaciones de materiales metálicos, sino también en nuestro propio código genético. Por ahí comentaba Andrés, creo que fue quien me presentó, que esta industria no la tiene en su ADN. No quiero corregirte, pero efectivamente está dentro de nuestro ADN y aquí tenemos el mejor ejemplo de que nuestro código genético funciona a una escala pero muy pequeño. Así también, otro ejemplo claro, la flor de loto, que con pequeñas nanoestructuras cristalinas de su superficie le da propiedades de impermeabilización a un organismo biológico. Por otro lado, podemos ver en la historia, aquí un claro ejemplo, la copa de Licurgus, una copa que fue fabricada hace 1600 años por los romanos, donde utilizaban plata y oro, lo trituraban hasta partículas de alrededor de 50 nanómetros y evidenciaban ellos una modificación en el comportamiento de la emisión de luz que esta copa generaba cuando era expuesta a diferentes espectros lumínicos. Obviamente los romanos no eran capaces de explicar por qué sucedía esto, pero era algo que ellos ya utilizaban. E incluso antes de los romanos
se ha evidenciado que los egipcios utilizaban nanopartículas de plata en las máscaras con los que enterraban ellos o cuando vestían, ¿cierto?, a sus momias, a la gente que terminaba enterrada, para poder apalancar las propiedades antifúngicas de la plata, ¿cierto? Y así ayudar a preservar los cuerpos. Entonces, acá hay harta historia relacionada y me gustaría mencionar algunos hitos que han sido los más emblemáticos dentro de la formación de esta nueva industria, ¿ya? Y uno de los más emblemáticos es la fabricación del primer microscopio electrónico, ¿cierto? Que se desarrolló por ahí a principios de la década de los 30, lo que permitió poder comenzar a evidenciar y apreciar eh, el comportamiento de algunos materiales a una escala muy pequeña, y comenzamos a entender que había todo un mundo allá adentro de los materiales en general, y que había mucho comportamiento que no obedecía las propiedades de los materiales como los conocemos hasta el día de hoy. Y fue el año 59 cuando Richard Feynman, un famoso físico, que impartía clases en el Instituto de Tecnología de California, en una conferencia, en una época donde había mucho un desenfreno por las potencias mundiales en llegar a la Luna, ¿cierto? Donde había una carrera por quién era el primero en poner a alguien en el espacio, y sí, él dice, hey, y de ahí su famosa frase, "There's a plenty room at the bottom", dice, ojo, afuera de lo que pueda pasar fuera de la Tierra es muy lindo y muy interesante, pero aquí, hacia adentro, si miramos el comportamiento de los materiales a una escala muy, muy pequeña, hay un mundo por descubrir. Y eso, y es uno de los motivos del por qué Richard Feynman es considerado el padre de la nanotecnología. Fija los cimientos de esta nueva ciencia que comienza a desprenderse un poquitito de la física y de la química tradicional como la veníamos llevando, y comienza a estudiar qué pasaba con las propiedades físicas y químicas de los materiales en esta escala. Y por último, uno de los otros físicos, físico japonés, atrás de él podemos ver uno de los microscopios electrónicos, INTEM, inicia la industria de la nanotecnología, que nace inicialmente enfocada a la generación de materiales muy pequeñitos para estudio, ¿okay? Con fines más académicos y universitarios. Pero lo que logra Sumio, este físico japonés, es poder fabricar los primeros nanotubos de carbono. ¿Okay? Y esto da inicio a la generación de una nueva industria, y de ahí se acuña el porqué nuevos materiales, y tiene que ver que se dan cuenta de que estos materiales tienen otras propiedades que funcionan de otra forma a pesar de estar compuestos por los mismos elementos. Ahora, para entender un poquitito de qué escala estamos hablando, yo sé que ustedes son grandes ingenieros y estoy siendo un poco redundante en esto, pero para hacer solo una apreciación, déjenme poner el puntero láser, aquí está. Pueden ver acá una perspectiva de tamaño donde, no sé si ven el puntero láser que tengo en la pantalla. Perfecto. Aquí pueden ver un pelo humano. Esa es la escala en la que estamos. Aquí tenemos un pelo humano que parece una cola de ratón, lo sé, pero busca mostrar un pelo a una escala que sea comparable con la nanoescala. Tenemos aquí un grano de arena fina, ¿cierto? Luego tenemos aquí un granito de sal,
en la magnitud de los 60 micrómetros. Luego tenemos acá, por ejemplo, entre los 7 y los 8 nanómetros, ¿cómo se llaman? Células rojas, eritrocitos, glóbulos rojos. Y nos vamos a ir al área que está aquí. Por ejemplo, una partícula viral, un coronavirus, es una partícula considerada como nanopartícula. Y por lo demás, un virus, como el coronavirus, es el mejor ejemplo de lo que es un nanobot. Cuando hablamos de de nanotecnología, muchas veces la gente tiende a imaginar algo sacado de una película de ciencia ficción, como si fuesen grandes robots que están hechos miniatura. Pero la verdad es que el mejor ejemplo de lo que realmente es un nanobot es un virus que tiene la función de replicarse dentro de utilizando los recursos de las células. Entonces, cuando estamos en esta escala, es donde nosotros decimos ocurre la magia. Aquí es donde las cosas se vuelven extremadamente interesantes y aparecen estas famosas propiedades cuánticas. Ya solo por nombrar algunas, para nosotros, que ya se la voy a explicar también en la lámina que viene, la que más utilizamos es el aumento exponencial del área superficial de la materia, pero también aparecen comportamientos fotoluminiscentes, por ejemplo, que también les voy a dar un ejemplo más adelante. Aparecen comportamientos electrónicos diferentes. No sé si recuerdan que hace unos años atrás hizo mucho ruido una novedad que se llamaba grafeno, ¿cierto? Que era un material de 2 dimensiones, una malla de carbono que tenía comportamientos de superconductores a temperaturas que no eran necesariamente tan bajas como la habíamos apreciado en otros superconductores. También podemos ver que aumentan exponencialmente las propiedades físicas, se modifican los límites térmicos asociados a los materiales, los puntos de fusión, por ejemplo, pueden verse modificados cuando estamos en esta escala y así muchas cosas que pasan a esta pequeña escala. Ahora, lo que nosotros más usamos, y puede sonar un tanto contraintuitivo, pero nosotros utilizamos mucho el incremento del área superficial. Y la mejor forma de explicar esto es con un ejemplo del cubo, ¿cierto? Porque suena un poco contraintuitivo, como, chuta, trabajas con materiales que son muy pequeños y eso a la vez aumenta mucho el área de superficie de ellos. Efectivamente, mientras más pequeños son los materiales, el área se ve incrementada en varias órdenes de magnitud. El ejemplo del cubo es con un dado. Un dado, ¿cierto? Tiene un área superficial de 6 centímetros cuadrados. Es 1 por 1, tiene 6 caras, muy sencillo. Si ese cubo lo comenzamos a fragmentar, la materia que está dentro de ese cubo, lo comenzamos a fragmentar en pequeños cubos de 1 milímetro cuadrado, vemos automáticamente, al ser expuesta el material que está dentro del cubo, vemos que el área superficial aumenta en una orden de magnitud automáticamente. Y lo interesante es que esto se vuelve exponencial. Y que cuando hacemos el mismo ejercicio fragmentando el cubo en pequeños cubos de 1 nanómetro cuadrado, el área superficial aumenta en 7 órdenes de magnitud, llegando a los 60 millones de centímetros cuadrados en relación a los 6 centímetros cuadrados iniciales. Eso para nosotros es fundamental. Eso sumado a las propiedades cuánticas que le mostré en la lámina anterior, abren una puerta a un mundo nuevo de aplicaciones donde podemos no solo generar un valor muy grande al material, solo como referencia, 1 gramo de nanopartículas de cobre de alto grado de pureza, libres de óxido,
hoy se cotiza por gramo, ¿cierto? A entre 1.5 y 6.7 dólares el gramo. El valor que se genera es muy grande. Ahora, tiende también a ser muy contraintuitivo en relación a la viabilidad económica que puedan tener estos materiales. Pero la gracia de estos materiales es que nosotros podemos, dicho lo buen chileno, estirar el chicle utilizando mucha menos cantidad de material para conseguir las mismas o mejores propiedades físicas, físico-químicas de ellos. Por ejemplo, utilizando estos principios, hoy hay un par de compañías que están próximos a iniciar la producción a gran escala de cables de base de cobre, utilizando estas propiedades donde están utilizando 100 veces menos cobre para fabricar un cobre, o sea, un cable que es capaz de tra transportar la misma cantidad de energía. O, sin ir más allá, el caso de Pfizer. Pfizer, el laboratorio que nos vacunó a casi todos en la pandemia, utiliza sistemas nanométricos en su vacuna para hacer el delivery del fármaco y lo que ellos están logrando es utilizar 10.000 veces menos materiales químicos para la fabricación de sus fármacos. O sea, las propiedades son abismantes, son muy grandes y ofrecen un giro bien importante en materia de qué tanto valor y qué tanto estamos aprovechando hoy los materiales que estamos explotando. Por otro lado, la creación de esta industria genera obviamente interés público de poder regular esto. Inicialmente se genera mucha incertidumbre en relación al impacto que pudiese tener en la utilización de estos materiales en la salud, por ejemplo, ¿cierto? O en el medio ambiente. Incluso muchas veces se ha hablado del caso del asbesto, ¿cierto? Diciendo, bueno, cuando sale este material era una solución bien importante y luego nos dimos cuenta de que era bastante tóxica. Y es a propósito de ese tipo de casos es que las grandes economías dicen, ok, vamos a comenzar con la regulación de este tipo de materiales para que estemos absolutamente seguros de que no estemos destruyendo nuestro medio ambiente y que no sean tóxicos para el ser humano. Y es así como en el caso de la Unión Europea, la Agencia Europea de Químicos inaugura el Observatorio para los Nanomateriales de la Unión Europea, poniendo principal foco a entender el potencial impacto. Ahora, ellos también se dan cuenta que en la naturaleza ya existe esta tecnología, ¿cierto? Pero obviamente tienen la preocupación de que no nos vayamos a, por la manipulación de esto o la fabricación de esto, no vayan a existir riesgos ocupacionales, por ejemplo, en la industria o riesgos toxicológicos agudos o crónicos para el usuario final o para el medio ambiente. Luego, en los estándares internacionales, también creo que es la norma, la ISO 209, fija la regla o bueno, estandariza algunas reglas básicas para el uso de los nanomateriales, donde aquí en Chile el INN ha estado dando harto foco a la a homologar los estándares de la ISO, adaptándolo obviamente al mercado nacional. Y por otro lado, Estados Unidos, luego de mucho estudio de parte de la EPA y de la FDA, dicen, oye, ¿sabes qué? Esta tecnología parece ser mucho más segura de lo que nosotros creíamos, por lo tanto, y como es parte fundamental de la economía que viene,
queremos ser líderes de la industria y ellos generan un instituto que es el NNI, donde buscan incentivar y fomentar esta industria. ¿Ok? Luego de eso, la Unión Europea obviamente también reacciona y dicen, bueno, nosotros también queremos ser líderes en esta industria y inauguran el INL, que es el Instituto Iberoamericano de Nanotecnología para la Unión Europea, que está ubicado en Portugal. Y luego de eso comienza una carrera por quién tiene el producto con mejor aplicación. ¿Okay? Ahora quiero comentarle un poquitito sobre el mercado. El mercado hoy día se ha desarrollado muy rápido, ¿ok? Cuando hablamos de TAM, es el mercado total de la nanotecnología, ¿ok? Y hoy día está creciendo a una tasa compuesta de casi un 20% anual, y si bien es un mercado todavía medianamente pequeño, de 131 billones, espera crecer fuerte y rápidamente dentro de la industria química, principalmente, una industria de casi 5 trillones de dólares, como un modelo dominante, un diseño dominante de mercado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque permite, obviamente, la optimización de los costos asociados al uso de los materiales esenciales como materias primas. ¿Okay? Entonces ya les comenté, por ejemplo, el caso de Pfizer, el caso de Samsung y LG están utilizando, por ejemplo, muchas partículas o muchos nanomateriales en realidad, y fabrican aleaciones de selenio-cadmio para poder utilizarlos en su nueva generación de pantallas. Grandes compañías como, bueno, estas son compañías ejemplo, ¿ok? L'Oreal también está usando diferentes partículas, diferentes nanomateriales para la industria de los cosméticos. Bueno, Intel utiliza nanotecnología, ha sido uno de los pioneros en empujar esta industria, y hoy día lo pueden encontrar en los procesadores de su computador, ¿cómo se llama? En los celulares, qué sé yo. Y así muchas empresas han ido adoptando el uso de estos nuevos materiales. Como les comentaba, hoy día existe un registro mundial de aplicaciones donde está registrado, se registran más de 10.182 productos utilizados por más de 3.200 compañías en todo el mundo, donde están utilizando aplicaciones nanotecnológicas en industrias como la agricultura, la medicina, la petroquímica. Está utilizando muchos nanocatalizadores, por ejemplo. La industria de los automóviles, hoy día con la transición energética, está utilizando en la fabricación de sus baterías. Están también muchas compañías trabajando sobre el litio para poder disponibilizar nanopartículas de litio metálico en las baterías de estado sólido. El uso de hidrógeno verde también ha visto importantes avances con la utilización de nanocatalizadores, en la composición de la molécula del agua, etcétera, etcétera. Hoy día los mercados que ocupan en mayor cantidad en relación a valor de mercado, nanomateriales, la industria de los cosméticos está utilizando muchísimo dióxido de titanio, está utilizando muchas partículas de plata o de dióxido de sílice. Algunos están utilizando como la industria del combustible, el sulfuro de tungsteno, y así se ha generado una industrias muy interesantes. Ahora, en materia de volumen, la industria de la construcción es uno de los jugadores más relevantes. Están utilizando mucho partículas de sílice. También le sigue la industria de los sensores, etc. Y por último, como les comentaba, en relación al mercado, la industria norteamericana hoy día está siendo la líder en la utilización de esto.
si es que lo vemos por país, ¿ok? Porque si aglutinamos por continente, la Comunidad Europea es levemente más grande que Estados Unidos. Ahora, en materia de cómo funciona esto y el proceso de industrialización que ha generado, mucha gente cree que todavía está en fase de laboratorio. Todo el desarrollo de la industria se basa en dos tipos de metodologías de fabricación, ¿ok? Existe dos grandes afluentes que, para alcanzar el mismo producto, ¿cierto? O intentar conseguir el mismo producto. Esto es metodología top-down y la otra se llama bottom-up. Top-down son metodologías que vienen heredadas de la industria de la pulvimetalurgia, ¿okay? Donde básicamente principalmente por metodologías físicas, se busca llevar diferentes materiales, como cobre, plata, o el que sea, el que se esté trabajando, a través de un proceso de molienda a un polvo extremadamente fino. ¿Ok? Pero también existe otra metodología que ha costado mucho poder llevarlas a la gran industria, que son la metodología bottom-up, porque tienen grandes problemas de contaminación y de costo de eficiencia, ¿vale? Ahora, les soy honesto, a lo buen chileno, entre las dos no hacen una, ¿ok? Y eso, la aplicación de eso es muy sencilla. Las metodologías top-down que hoy día existen, por ejemplo, para mencionar una, puede ser explosión por arco eléctrico, ¿cierto? Donde filamentos del material ingresan a una cámara que a través de una gran carga eléctrica se genera una explosión de plasma y eso hace que el material se fragmente en pequeñas partículas. ¿Ok? El problema de ese tipo de metodología es básicamente que el consumo energético es muy alto y en nuestra industria el tamaño de partícula lo es todo. O sea, si es que yo hoy día entrego un producto que tiene un tamaño de partícula por dar un ejemplo, de 50 nanómetros, la desviación que yo tolerada por la industria es muy, muy baja. Y yo tengo que ser capaz de tener una distribución de tamaño en las partículas muy homogénea. ¿Ok? Este tipo de metodología top-down lamentablemente tiene una distribución de tamaño muy heterogénea, ¿ya? Y finalmente genera un producto de muy baja calidad porque existe una distribución de tamaño, de familia de tamaño de partículas muy grande. Y por último, bueno, la metodología bottom-up, lo que se hace es básicamente utilizar algún percursor del material, en alguna sal, por ejemplo, alguna sal de cobre, por ejemplo, donde a través de metodología de óxido de reducción uno va generando diferentes tipos de clúster o de agrupación atómica controlada y eso va formando pequeñas partículas, ¿ok? El desafío ingenieril en relación a ese tipo de metodologías tiene que ver con la homogenización de los productos químicos en el proceso de síntesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque al ser partículas tan pequeñas, el tiempo de contacto con los agentes reductores de los percursores va a influir directamente en el tamaño de partícula, la cantidad de tiempo que están expuestos. Entonces, cuando yo voy generando la inyección de los diferentes activos o agentes químicos en el proceso, caigo en lo mismo que en la metodología top-down,
me genera mucha heterogeneidad en el proceso de fabricación. ¿Ok? Ahora, como les comenté, el tamaño lo es todo en esta industria, pero no solo el tamaño, sino también las propiedades del material. Acá lo interesante es que podemos, manipulando los átomos con metodologías bottom-up, podemos generar diferentes tipos de aleaciones según las propiedades que buscamos. Y eso es muy importante porque podemos buscar, dependiendo de la industria, propiedades fotoluminiscentes o propiedades reactivas, químicamente reactivas, o buscamos a lo mejor aumentar aún más el área superficial y eso lo vamos a lograr generando partículas que sean altamente porosas para poder luego cargar con, con otras moléculas activas y utilizarlo como vehículo. Entonces, esos han sido los principales desafíos y por eso hoy día los nanomateriales son tan caros, a pesar de que se están utilizando mucho. Lo que logramos hoy día nosotros como compañía, como AINTE, fue desarrollar una tecnología que nos permite poder modular el tamaño de partículas teniendo una distribución de tamaño muy homogénea, pero también controlando otras propiedades que son fundamentales al momento de producir. ¿Okay? Por ejemplo, el estado de oxidación del material que se está produciendo, eh, o el cómo vamos a generar diferentes aleaciones, la morfología de la partícula también es fundamental. Uno puede fabricar, ¿cierto? Dependiendo del tipo de aplicación final, eh, nanocables o nanopartículas esferoides o nanocubos, en fin. Cada propiedad va a tener, cada forma va a tener diferentes usos. Entonces, y aquí les voy a dar un ejemplo bien claro con una de las verticales que hoy día nosotros trabajamos, ¿cierto? En relación a cobre, donde podemos fabricar utilizando metodología bottom-up diferentes tipos de nanomateriales, ¿okay? Ya sea cobre metálico o compuestos de cobre para diferentes tipos de industria. Y acá se pone bien interesante porque dependiendo del tipo de industria, el valor que se le genera al mineral varía y fluctúa muchísimo, ¿vale? Pero hay que cuidar ciertas cosas. Aquí les tengo un ejemplo de caracterización de uno de los productos que hoy día estamos, ¿cómo se llama?, lanzando para la industria electrónica, ¿vale? Hoy día la industria electrónica está utilizando para algunos procesos plata más que cobre, ¿ok? Porque el cobre, dada que la electrónica hoy día requiere una concentración, una densidad de circuitos electrónicos muy alta, están utilizando otro tipo de metodologías en la fabricación de los circuitos. Y son circuitos pero tan pequeños que tuvieron que migrar del cobre a la plata, porque el cobre, una de las propiedades que tiene es que se vuelve más reactivo y tiende a oxidarse, libera el último ion que tiene en su orbital más externo rápidamente y generando impedancia y aumentando la resistencia electrónica o eléctrica dentro de los mismos circuitos. ¿Okay? Aquí lo que logramos con esta tecnología fue sintetizar partículas de 50 nanómetros para la industria electrónica con una composición de 100% de cobre metálico. Por otro lado, el nivel de pureza según diferentes estándares, en este caso aquí les tenemos el ejemplo de un estándar que se ocupa mucho en Europa, ¿ya? Estamos utilizando este estándar a petición de nuestro partner en Europa con el que estamos desarrollando las aplicaciones electrónicas. Cabe recordar que nosotros fabricamos, en el caso del cobre, seríamos como el que fabrica el cátodo, ¿cierto? No vamos a ir a hacer la extrusión para luego fabricar el cobre. Para eso nos asociamos a otras compañías que son expertas en cada una de esas industrias, ¿vale? Y
Y bueno, en este caso tenemos un cobre que cumple con la norma solicitada por ella, que es una norma europea que considera los analitos que pueden ver en pantalla, hierro, aluminio, molibdeno, níquel, entre otros. ¿Ok? Y aquí tenemos una anécdota bien interesante. Nosotros no fabricamos nuestras materias primas, nos proveemos de diferentes percusores, en este caso de cobre. Y probamos con diferentes percusores de diferentes países. Cuando estuvimos diseñando este producto, trabajamos con algunas sales de Perú, otras de Australia, estuvimos con algunas de procedencia india y otras china. Y no alcanzábamos a lograr el estándar requerido por la industria electrónica. Hasta que logramos conseguir que en Chile, y fue bastante más difícil de lo que creímos, pudiesen proveernos desde acá. Y una pequeña mina de cobre nos provee con una muy buena calidad de material, y dada la buena ley del material, hoy día pueden ver que tenemos casi absoluta ausencia de otros contaminantes. Las partículas se ven algo así, dependiendo del tipo de partícula. Bueno, acá tienen dos metodologías diferentes de microscopía. Pueden ver aquí microscopía SEM, que es por un barrido de electrones, ¿cierto? Y muestra más textura. En la siguiente lámina hay un ejemplo más claro, y aquí tenemos microscopía TEM, que es como una radiografía. Estos son materiales que hoy día nosotros somos capaces de fabricar, entre otros, varios elementos, ¿cierto? Y combinación de ellos a través de dos grandes reactores que fabricamos, bueno, que diseñamos nosotros, que hoy día están en la fase final de patentamiento, a los cuales llamamos Titán y Cronos. ¿Okay? Titán se llama así porque finalmente estos fueron los nombres de los proyectos cuando comenzamos a trabajar en ellos, para poder obviamente resguardar la propiedad intelectual de ellos, y finalmente decidimos dejarlo como gran logro y mérito haber conseguido poder escalar un proceso tan complejo como la fabricación de nanomateriales en general. Titán produce por batch, son grandes batch de 40 metros cúbicos que nos permiten fabricar a gran cantidad diferentes tipos de materiales, ya sean coloides o sólidos, y Cronos es un reactor que nos permite trabajar con flujo continuo. Y para ejemplificar algunas nanomateriales, aquí pueden ver dos cosas que son muy, muy importantes dentro de nuestra industria. Como les comenté, la morfología del material va a influir directamente en la aplicación de él. Pueden ver aquí, por ejemplo, una distribución de partículas muy ordenada, muy homogénea, con procesos de bottom-up. Bueno, son todos estos procesos bottom-up. Y aquí pueden apreciar nanomateriales fabricados por procesos de se me olvidó el nombre, lo lamento. Es un nombre muy común, muy utilizado en la minería, Obtención. electroobtención. Muchas gracias. Gracias por ayudarme. Y en relación al tamaño, quiero mostrarles estos círculos de colores que pueden ver, y por esto les comentaba que la distribución de tamaño es sumamente importante. Lo que ustedes ven aquí, según el tamaño de la partícula, tenemos acá un ejemplo de 2 nanómetros, 3 nanómetros y así sucesivamente hasta 8 nanómetros. A estos diferentes tamaños, las partículas que hoy día están utilizando
grandes compañías como lo es Samsung y LG, ¿cierto? Como con nanopartículas de selenio cadmio, dependiendo del tamaño de partícula, y fíjense que un nanómetro genera, un nanómetro es absolutamente nada, pero un nanómetro basta para cambiar la emisión, el espectro de la luz emitida por las partículas. Esta es una propiedad de fotoluminiscencia generada por una propiedad que se llama efecto de plasmón de resonancia, donde las partículas, en este caso de selenio cadmio, interaccionan o interactúan con un espectro lumínico de una luz blanca o luz azul que utiliza las pantallas para retroiluminarse, y al interactuar con esta luz emiten una luz en un espectro muy específico. Esta tecnología, si es que se utilizara con semiconductores o materiales biocompatibles, por ejemplo, podrían ser utilizadas para tratar enfermedades como el cáncer, donde uno pueda marcar células cancerígenas funcionalizando la partícula y luego a través de esta misma propiedad que les comentaba, que es el plasmón de resonancia, el efecto plasmón de resonancia, liberar el fármaco en la célula enferma. De hecho, como anécdota, voy a volver un segundito y con esto termino para que podamos, me puedan hacer preguntas si es que quieren. Voy a volver a esta lámina de aquí, donde la persona que ven atrás, él se llama Edison Salas, es nuestro director técnico de laboratorio. Él es grado de doctor en química y su tesis de doctorado, de hecho, fue un nuevo fármaco utilizando nanomateriales de oro para el cáncer ovárico, que es un cáncer, el cáncer de ovario, que es uno de los cánceres de mayor incidencia, por lo que tengo entendido, en Chile. Y lo que él logró fue básicamente, obviamente en estudios preclínicos, hoy día la Universidad de Chile está en proceso de transferencia tecnológica con Pfizer, de la tesis de doctorado de Levy, donde logró utilizar partículas de oro para poder marcar y entregar el fármaco a la célula enferma, reemplazando la necesidad de quimioterapia para tratar la enfermedad.